considera hipertensión endocraniana? Bueno, la hipertensión endocraniana y las afecciones cerebrales son complicaciones de los fenómenos que hemos visto, ya sea vasculares, tumorales o inflamatorios. Entonces, cuando uno define hipertensión intracraneal o endocraniana, que es lo mismo, dice, bueno, ¿pero qué estamos midiendo? Y bueno, estamos midiendo que la presión del líquido cefalorraquídeo en general sea mayor de 15 milímetros de mercurio. Hasta 15 es normal. ¿Cómo se mide eso? Bueno, hay que poner un catéter, diferentes tecnologías que no son las que nosotros vamos a considerar. O un transductor. Cuando a uno le diagnostican hipertensión endocraniana es una emergencia donde uno tiene que internar al paciente, hacerle una tomografía, estudiarlo y medir la hipertensión, porque el paciente puede morir, porque es una condición grave la hipertensión endocraniana, como dice acá. En los chicos, la hipertensión endocraniana, si bien es grave o puede ser grave, tiene la facilidad, que depende de la edad del niño, pero los recién nacidos, los primeros años de vida, mientras la fontanela no se haya cerrado definitivamente, ustedes saben que son las suturas que permiten que los huesos estén un poquito, digamos, superpuestos en el mecanismo de parto y se vayan osificando, terminando la osificación. La fontanela anterior es la más tardía, que se cierra a los 18 meses, y generalmente se puede bombar. Y además se puede estirar de alguna manera, entonces ese líquido puede acomodarse dentro de lo que es en los niños la región craneal. En el adulto, el cráneo es rígido y todo lo que ocupa espacio es patológico. Hay 3 espacios dentro del sistema nervioso, ¿sí? Uno es el tejido nervioso, la célula de la glía, el tejido nervioso, todo, porque no hay tejido de sostén prácticamente. Eso en el adulto pesa 1500 gramos aproximadamente. El otro espacio es la sangre, que va y circula a través de los capilares y los vasos arteriales y venosos, que eso ocupa más o menos un 10%, menos. En realidad acá dice 75, son 150 mililitros, para 1400 gramos. 150 mililitros de sangre y 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, más o menos pareja. Quiere decir que hay 3 componentes importantes que tenemos que igualar, o sea, que tenemos que generar que no se altere uno con respecto al otro. Primero el tejido, o la masa de tejido nervioso, que digamos lo que lo contiene es rígido, con lo cual si eso se expande por un tumor. Imagínense, un tumor crece, es una neoformación, una formación nueva, eso se expande y además de comprimir las estructuras, genera una alteración de la hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede obstruir el acueducto, el agujero del monstruo, el acueducto de Silvio, y hacer que se siga produciendo líquido cefalorraquídeo sin absorberse adecuadamente. Entonces ese fenómeno obstructivo por ese tumor hace que se aumente la presión endocraniana. Otra de las cosas que puede ocurrir es que ese mismo tumor comprima los vasos y como crece mucho, ¿cómo acomodo toda esa masa? Aumenta también. Claro, para acomodar la masa en general, los únicos otros 2, digamos, compartimentos que se pueden acomodar para, digamos, compensar el desbalance son el compartimento vascular y el compartimento del líquido cefalorraquídeo, que inmediatamente hay un sistema de compensación. En el vascular son las arteriolas, que son muy características. ¿Cómo puede compensar para mantener lo que se llama flujo sanguíneo cerebral dentro de condiciones normales? ¿Se acuerdan que era 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido? ¿Se acuerdan de lo que hemos visto eso? Quiere decir que las arteriolas del sistema nervioso tienen una característica muy importante, así como la barrera mastoencefálica, que son únicas, que no existen en otro territorio. Si bien son parecidas, porque regulan la presión arterial, las arteriolas de los extremos periféricos nuestros, todas las arteriolas,
incremento de cualquiera de estos componentes produce lo que se llama HIC o hipertensión intracraniana o endocraniana, que es lo mismo. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Estos son los tres compartimentos. Uno dice, hay tejido nervioso, que se ve de amarillo, todo lo que es el contexto es rígido, porque es hueso, todo, hay un porcentaje similar, un 10% aproximadamente, con respecto a un 80% de tejido nervioso, un 10% de líquido intravascular, que es sangre, y un 10% de líquido cefalorraquídeo, que está dentro de los ventrículos, dentro del sistema nervioso. Recuerden que existe lo que se llama después la zona del aracnoide, donde circula el líquido cefalorraquídeo, digamos, está dentro del sistema nervioso, pero está desviado por los agujeros de Luschka y Magendie, como circula el líquido cefalorraquídeo, hacia el espacio subaracnoideo. Ese líquido se va entonces hacia la médula espinal. De alguna manera, el sistema nervioso, si hay un tumor o hay un edema importante, lo que hace es desplazar, si hay una hipertensión endocraniana, para compensarlo el líquido hacia la médula espinal para que se vaya reabsorbiendo hacia el seno sagital superior en las granulaciones de Paccioni o en las se llaman vellosidades aracnoideas también. Lo conocen eso, ¿sí? O sea que siempre hay un fenómeno de compensación hasta cierto punto. Acá vemos cómo el tejido nervioso, que está soportado por el tejido duro óseo, en parte el líquido cefalorraquídeo puede quedarse tranquilo y en parte puede, digamos, ser compensado de alguna manera si hay un aumento de sangre, perdón, al revés, acá. Es como el líquido cefalorraquídeo disminuye porque supónganse que haya habido una hemorragia dentro del sistema nervioso por una subaracnoidea o epidural. Entonces hay más cantidad de sangre porque se rompe una arteria, por ejemplo, o se rompe un aneurisma o una comunicación arteriovenosa, y esa gran cantidad de sangre ocupa un gran espacio, entonces obliga a disminuir la concentración del líquido cefalorraquídeo que se va hacia la zona periférica de la médula espinal para ser reabsorbido, porque en realidad tenemos que evacuar esto que tarda meses, muchas veces en evacuarse, si no, aumenta la presión endocraniana. Si aumenta la presión intra o endocraniana por más de 15 a 20 milímetros de mercurio, el paciente está en peligro de muerte. Es una emergencia en realidad. Como ven, se acomodan los espacios. ¿Cuáles son las causas de esta hipertensión endocraniana, que es una complicación de muchas enfermedades? De un trauma, es una complicación de un tumor maligno o benigno, todo lo que ocupe espacio. Es una complicación, por ejemplo, de una infección o una inflamación, es una complicación de una isquemia, de un infarto cerebral, hemorrágico o no hemorrágico, de un fenómeno hemorrágico intraparenquimatoso, como habíamos visto la vez pasada, que era la hipertensión arterial o la ruptura de algún vaso importante dentro del parénquima. Y bueno, son todas esas las causas, como ven, accidente cerebrovascular, hemorragia intracerebral, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intraventricular, ruptura de aneurisma, edema cerebral, son todas causas de hipertensión y otras más que están allá inflamatorias de hipertensión endocraniana. ¿Cómo se manifiesta clínicamente la hipertensión endocraniana? Bueno, hay lo que se llama una manifestación que puede ser clínica aguda, una clínica crónica, una clínica global y una clínica focal. Quiere decir, si es en un sector determinado por la compresión de un tumor, puede ser que haya signos de foco, del déficit donde se murió la neurona, donde está el tumor. Puede ser que el paciente tenga, que sea global, que sea más difusa, pero lo que sí siempre tiene forma constante, global o focal y aguda o crónica, es cefalea. El paciente tiene una cefalea persistente, de forma continua. Y además, la segunda que tiene, pues puede tener convulsiones, depende si hay signos de foco, pero cefalea y vómitos en chorros centrales, siempre tiene el paciente. Entonces, lo que tiene generalmente son náuseas, vómitos, pero la cefalea, que es bastante constante, y a veces puede tener epilepsia, quiere decir estados de movilización anómala, descargas eléctricas anómalas, edema de papila, o sea, obnubilación, adormecimiento, pero bueno, eso dependerá del problema que tenga. El problema con la hipertensión endocraniana es que muchas veces da como secuela o genera, antes de la muerte, el desplazamiento de masas, ¿sí? De masas fuera del espacio donde están ubicadas, de masas del tejido nervioso.
¿Por qué? Porque ustedes saben que el tejido nervioso, dentro de la cavidad del cráneo, está separado por un tejidos que se llaman acá tiendas o os, que son tejidos conectivos densos, vascularizados, que separa, por ejemplo, la parte derecha de la parte izquierda, lo que llaman la os del cerebro. Divide entonces los compartimentos del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, del lóbulo derecho, del lóbulo izquierdo, con respecto también a la parte infratentorial, es decir, por debajo del tentorio. Por arriba del tentorio, de la tienda del cerebelo, está la hoz del cerebro que separa lo que es la parte del lobular derecha y la parte de los lóbulos izquierdos. Mientras que cuando termina la hoz del cerebro deja un espacio también y después viene la tienda del cerebelo, que la vemos acá en la parte basal del corte. La tienda del cerebelo también es un tejido conectivo denso, bastante rígido, pero que deja espacios permeables con respecto a lo supratentorial, que se llama, entonces divide la cavidad craneal en el compartimiento que está por arriba y en el que está por abajo, que estaría más el cerebelo, abajo, ¿no es cierto? Por así decirlo. Seguramente esto ya lo habrán visto. Acá tienen la tienda del cerebelo, que sería esto, lo ven acá, y viene el cerebelo abajo. Esto es infratentorial, por el tentorial por la tienda del cerebelo. Y lo que se ve arriba es supratentorial, que son los lóbulos. Y fíjense cómo esta hoz también de tejido conectivo denso separa lo que es derecho de lo que es izquierdo de estos lóbulos cerebrales. Claro, hay masas que están relacionadas con los ventrículos y que están contiguas o que están sólidas en el medio. Pero hay que tener en cuenta que al haber ventrículos y líquido cefalorraquídeo, como se ve en este corte sagital, podemos ver que probablemente si haya un hematoma como es este, que puede ser subdural, lo ven bien acá, y haya ruptura de vasos por un aneurisma o por una malformación arterial venosa, la sangre que se acumula aumenta. Recuerden que a veces los hematomas subdurales eran venosos y que generalmente la sangre va lentamente acumulándose y aumenta y aumenta y aumenta en el tiempo. Por eso era importante hospitalizar al paciente y tenerlo en observación de 24 o 48 horas, por el tema de que no se pueda ver esta lesión o de síntomas tempranos. Pero bueno, yendo a las complicaciones, cuando la sangre se acumula, comprime el sistema nervioso. Al comprimirlo, genera que el tejido nervioso pueda, como así decirlo, herniarse, salir de su lugar e ir a otro lugar, a otro compartimento, si hay algún espacio posible. ¿Y cuál es el espacio posible? Bueno, en este caso la hoz del cerebro es posible porque es un espacio parcial, no cierra totalmente y divide la parte derecha de la izquierda. Entonces, ¿por qué? Porque hay masa encefálica y porque hay ventrículos en el centro, en la zona medial. Entonces el tejido nervioso, si vos lo empujás, tiende a desviarse por la línea media a través de la hoz del cerebro hacia la parte contralateral. ¿Cuál es el problema que traería esto? Si yo empujo a la compañera contra la compañera de atrás, la voy a aplastar. Entonces, ¿qué voy a aplastar? Los vasos. Y si voy a aplastar los vasos, eso figura como una obstrucción vascular. Entonces, secundariamente, ¿qué puedo tener? Una isquemia del territorio comprimido. ¿Se dan cuenta cómo una complicación lleva a la otra? Porque en este caso, la primera patología quizás ha sido un hematoma traumático, pero si yo no lo puedo evacuar, y el paciente está haciendo una herniación, sale tejido por la tienda del cerebro, supongamos que estamos ahí arriba, y comprime al cerebro contralateral, el tema es que me está comprimiendo también los vasos que están oxigenando esa porción. Y al comprimirlo me puede dar una isquemia secundaria, sin haber ningún trombo y sin haber ningún émbolo, como vimos antes cuando vimos fenómenos de isquemia. ¿Se acuerdan cómo eso puede generarlo? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo veo eso? Eso genera aumento de la hipertensión endocraniana. Entonces yo al paciente lo que tengo que hacer es estudiarlo por una resonancia magnética y descomprimirlo. Quizás tenga que hacer una craneotomía y absorber el hematoma para que vuelva a recobrar su posición habitual. Pero tampoco hay que ver bien eso, porque si hago todo lo contrario y el tejido nervioso que no vuelve rápidamente a su posición, eso se evalúa después desde el punto de vista neuroquirúrgico, es que voy a desplazar todo el tejido nervioso hacia la área vacía donde estaba el hematoma. Es decir, al revés. Por eso hay que tener mucho cuidado en el tratamiento quirúrgico. Hay técnicas y hay experiencias que después ustedes cuando hagan neurocirugía, si a alguno les interesa,
que es muy interesante. Es estresante, pero es muy interesante la asignatura, y vean neurocirugía, la especialización, les interesa por ahí trabajar en esto, a alguno que sea habilidoso en manejo quirúrgico, neuroquirúrgico. Entonces, ¿qué son las herniaciones? Son desviaciones del tejido, hernia puede ser una hernia umbilical, una hernia inguinal, es una desviación de un tejido por algún orificio fuera de su lugar, ¿verdad? En este caso estamos herniando el mismo tejido que el tejido nervioso a través de orificios que pueden ser permisivos, como la hoz del cerebro o la tienda del cerebelo, por compresión o por aumento de la presión, porque hay edema, hay mucho líquido, hay sangre, hay un tumor, hay algo que me está comprimiendo y me está desplazando. El problema secundario de ese efecto es que no solamente puede comprimir una arteria, generar una anoxia o isquemia del territorio secundariamente que no está afectado, sino que puedo comprimir, por ejemplo, la arteria oftálmica y poder generar una ceguera, o poder generar una ptosis palpebral, una caída del párpado, o poder generar una ceguera ipsilateral. Quiere decir que depende, puedo inhabilitar lo que llaman el motor ocular común, el tercer par, porque pasa por ahí. Entonces puedo comprimir la arteria que deriva de la carótida interna, que se llama cerebral anterior o cerebral media, con el consiguiente zona isquémica importante del tejido nervioso que irriga. ¿Se dan cuenta cómo esto puede complicar? Por eso se llaman complicaciones vinculadas a distintas patologías del sistema nervioso. Las hernias son esas complicaciones. Una de las hernias más comunes y más frecuentes es la llamada subfalcina. Es esta que ven acá, subfalcina. Esta es la que pasa por acá. Generalmente esa herniación ocurre entonces por un hematoma, que puede ser un hematoma o una hemorragia traumática, subaracnoidea generalmente, o puede ser subdural o puede ser epidural, y lo que ocurre es por esto mismo que están viendo ustedes, la compresión del tejido en el tiempo, que hace que ese tejido se desvíe a través de la hoz del cerebro hacia la región contralateral, una de las más frecuentes. Mucho más, eso lo van a tener que ver en neuropatología, por supuesto. Nosotros estamos dando generalidades, porque para eso tenemos que ver las complicaciones en forma general. Una de las complicaciones entonces es la hipertensión endocraniana. La segunda complicación importante que genera todo esto también son las herniaciones en forma secundaria, y otra de las complicaciones que vamos a ver son dos, son edema cerebral, vasogénico, citotóxico e hidrostático intersticial, ya casi ahora, y la otra complicación es la hidrocefalia. Quiere decir que son complicaciones comunes en muchas patologías. Otra de las herniaciones después de la subfalcina, que es esta que se ve aquí, donde pasa el lóbulo frontal hacia el lado contralateral a través de la hoz del cerebro, generalmente es el lóbulo frontal el que pasa, por eso se llama subfalcina ese nivel, es la llamada entonces hernia uncal o transtectorial descendente. Es esta, ven acá, el mismo hematoma está haciendo que el lóbulo parietal esté pasando, ¿sí? O temporoparietal, esté pasando hacia dónde, fíjense, esté llegando de la zona supratentorial a la infratentorial. Entonces, ¿qué está flanqueando? ¿La hoz del cerebro? No, está flanqueando ¿cuál? La del cerebelo. Quiere decir, está flanqueando acá esta hoz, o lo que sea que se llame acá, tienda del cerebelo. ¿Está claro? El tema cuando uno flanquea a través de un lóbulo, por ejemplo nervioso, sobre la tienda del cerebelo, es que también sigue comprimiendo. ¿Y a quién comprime? Al cerebelo acá. Y además está la arteria cerebral posterior acá. Quiere decir que yo puedo comprimir la arteria cerebral posterior, también puedo comprimir por ahí el tercer par, acá el motor ocular común, y tener esa ceguera ipsilateral, ptosis palpebral, y además tener una isquemia de la cerebral posterior, del territorio posterior, irrigado por la arteria cerebral posterior. ¿Se dan cuenta cómo puedo manejar? El tercer problema es que yo me estoy, digamos, superponiendo el cerebelo, y el cerebelo está flotando por el líquido cefalorraquídeo sobre el agujero magno. El otro problema es que puedo enclavar ese tejido nervioso, y ahí se produce la muerte. ¿Sí? Como que el tejido nervioso del tronco cae sobre el agujero magno, y entonces puedo morir, porque ahí están los centros de la respiración, los centros de la frecuencia cardíaca, los centros de la respiración están ahí, los núcleos grises
que controlan este tipo de funciones. ¿Se entiende hasta acá? Otra cosa importante entonces es que puedo herniar el cerebelo. El cerebelo se puede herniar por un tumor maligno en los chicos, muchas veces cerebeloso, o por un tumor benigno cerebeloso, un hemangioma que es muy común. También comprimo el cerebelo y se hernian las amígdalas cerebelosas por el agujero magno. Una lesión muy común es que se herne la amígdala cerebelosa tironeada en lo que se llama síndrome de Chiari, no es Chiara, pero en el síndrome de Arnold-Chiari es una estrechez del acueducto y entonces lo que pasa es que se hernia la amígdala, porque se estrecha el acueducto, se hernia la amígdala. Entonces, ¿qué pasa? Al herniarse, también eso se puede ver en mielomeningocele muchas veces. El mielomeningocele, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron el año pasado con Silvia, en embriología, podía ser puede ser meningocele o mielomeningocele, cuando estaba en la médula tironea, y también pueden clavar al cerebelo cuando tironea. Esa es otra de las posibilidades. Y el Arnold-Chiari es una estrechez de uno de los acueductos. Quiere decir que, como vemos, hay distintos tipos de hernias. Este tema de las hernias, lo único que yo necesito es que sepan que existen. Otra de las hernias conocidas, que no es muy frecuente tampoco, pero sí en los accidentes traumáticos, es la hernia de tipo, esta es la subfalcina, esta es la transcraneal. Esta hernia transcraneal que la vemos, porque eso está calificando la subfalcina recién, entonces, sulfacina central, que es la del medio, que ahí puede ocupar, ¿qué zona? La zona del tálamo, del hipotálamo, la zona uncal del lóbulo temporal, y las zonas de las amígdalas cerebelosas. A veces el cerebelo puede ir para arriba, dependiendo de la lesión. Y otra de las hernias son estas, transcraneal. Esta hernia transcraneal con la fractura de cráneo. Fractura de cráneo, y entonces el tejido nervioso suele salir hacia afuera. Eso es una emergencia también, sí, hay que meterlo hacia adentro lo más rápido posible porque ya es una fuente de infección, además de ser una fuente de descerebración o alteración severa del tejido nervioso, porque está la sustancia gris. Entonces, no hace falta, esto es para que ustedes lo lean con tranquilidad, para que vean las hernias y que lo vean. A mí como me hace falta con que entiendan qué es la hipertensión endocraniana, cuándo se considera hipertensión endocraniana, cuáles son las causas, que ya hablamos de inflamatorias, traumáticas y neoplásicas. Me interesa que sepan que hay 3 compartimentos que no se pueden modificar, pero que el sistema nervioso lo regula modificando uno sobre otro, o sea que el 80% lo ocupa el tejido nervioso, el 20% lo ocupa el tejido sanguíneo, el tejido sanguíneo y el otro 20% el líquido cefalorraquídeo, que cualquiera que se altere, en realidad, generalmente lo compensa uno sobre otro. El tejido nervioso uno no puede compensar, porque si no sufre hernias. Pero el tejido líquido sí lo puede compensar, distribuyendo el líquido cefalorraquídeo hacia la parte inferior y la sangre también. Porque por más que yo obstruya el retorno venoso, siempre va a haber un retorno venoso permeable, hay una regulación importante. El problema es no obstruir la circulación arterial, porque necesito mucho oxígeno y glucosa para las neuronas. Pero el retorno venoso sufre, o sea, por más que yo lo comprima y sacrifique un poco el retorno venoso aguanta bastante en el sistema nervioso. Es una de las facilidades que tiene como para compensar. Bueno, estas son las herniaciones descendente transsectorial que sería esta. Bueno, acá en realidad no la marca, este es el tronco. Y vemos entonces esta herniación que es transsectorial descendente, aparentemente sí es el tálamo lo que se va. Bueno, todo esto, ustedes ven que acá el tronco está desviado, acá se ve como un edema cerebral. Y bueno, en distintos lugares se puede generar compresiones. Cuando dice que la herniación transsectorial, que realmente es el lóbulo temporal, que es la uncal, la que vimos antes, o el hipocampo también, es la que comprime el tercer par motor-ocular común, que produce además de ptosis palpebral, pero puede producir ceguera y puede producir midriasis. Una de las cosas también ipsilateral, que ¿se acuerdan? Midriasis es la dilatación. Entonces, si uno lo tengo sano y el otro lo tengo dilatado, realmente si los dos lo tengo dilatado está muerto el paciente, pero si uno lo tengo dilatado y el otro lo tengo con una, digamos, una pupila normal que regula perfectamente, evidentemente hay algo que focalmente me está produciendo esta lesión. Entonces tengo que ver si no es la compresión del motor ocular común de un lado que me está produciendo esta lesión.
Entonces, también como les dije, cuando este tipo de herniación uncal por desplazamiento del lóbulo temporal comprime a la arteria cerebral posterior, puede ocurrir isquemia, infartos en la zona de la compresión del territorio que irriga la arteria cerebral posterior, que vimos que era la región medio posterior y la región visual, que es posterior. Por otro lado, las hemorragias de Duret, algunos autores las mencionan como importantes porque son graves. Las hemorragias de Duret son hemorragias en el tronco cerebral y que pueden ocurrir también infartos hemorrágicos en la zona del mesencéfalo y la protuberancia, por alguna ruptura de un vaso penetrante, por compresión de ese vaso o ruptura en el tironeamiento por el deslizamiento de una hernia. Quiere decir que eso es lo que tienen que recordar. Bueno, acá un poquito lo que es el polígono de Willis. Y acá tienen la compresión entonces de la arteria cerebral posterior o del nervio del tercer par para ver su cercanía y para ver cómo esta hernia de este lado está libre, de este lado está comprimido, cómo esta hernia uncal del lóbulo temporal está protruyendo por debajo de la tienda del cerebelo, se está haciendo infratentorial el tejido y está comprimiendo la cerebral posterior y el motor ocular común. ¿Se entiende hasta acá? Lo básico que tienen que saber de esto. Bueno, hasta ahí pueden ver imágenes si quieren. Yo la verdad que ven ahí cómo desplaza el tronco y se pueden producir hemorragias por compresión o por ruptura de las arterias que irrigan el tronco cerebral. Estas son hemorragias que pueden ocurrir, se llaman hemorragias de Duret, acá la ven, o de los surcos, pero más que nada la de Duret es la más importante. Bueno, acá tienen herniaciones centrales, donde sería la zona del tálamo, de la parte central que comprime al ventrículo, lo ven acá. Y bueno, y la infratentorial son las herniaciones, ya sea del cerebelo hacia arriba o de las amígdalas cerebelosas sobre el agujero magno. Por supuesto que esas herniaciones va a generar un desplazamiento de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno. Pueden ser congénitas, es así, por la famosa Arnold-Chiari, ¿no? La malformación que genera obstrucción, o adquirida, que puede ser por un tumor, por ejemplo. Y la complicación, si yo estoy impidiendo que el líquido cefalorraquídeo esté circulando porque estoy pasando ese tejido y oblitero la cisterna magna por el desplazamiento del tejido nervioso, va a ser una hidrocefalia obstructiva. Cuando estudiemos ahora hidrocefalia van a ver que hay hidrocefalias obstructivas y no obstructivas. Y las obstructivas, que son las más importantes y las más frecuentes, se clasifican en comunicantes y no comunicantes. De eso tienen por lo menos saber los títulos, saber que existen y las complicaciones o lo que puede generar. Bueno, la herniación de las amígdalas cerebelosas sobre el agujero magno en paciente fallecido acá, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Acá tienen la herniación de la amígdala cerebelosa y acá la muestra también. Bueno, y la que les dije antes, el transtetorial, en realidad yo no hace falta que la sepan, pero sepan el concepto de las herniaciones y qué es lo que puede producir, ¿no es cierto? Bueno, esta herniación transcraneal, como les dije, generalmente ocurre por una fractura, fíjense, o una cirugía, y se produce la herniación salida del tejido nervioso hacia afuera. También es importante, y acá es protruyente, es importante y puede producir la necrosis. No es habitual, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, estas son las herniaciones. Vamos a hablar ahora de edema cerebral. Y el edema cerebral es un tema que nos ocupa un poquito más desde el punto de vista histopatológico, porque tenemos que recordar que los vasos pueden ser continuos fenestrados, sinusoides o los continuos especializados del sistema nervioso central. Los vasos o capilares del sistema nervioso central continuos son continuos, de hecho, por supuesto, salvo los fenestrados que están a nivel del hipotálamo, son vasos que tienen una característica especial, su unión estrecha entre los endotelios vasculares, que son estas células que se ven acá de color rosa, lo ven acá, esta unión estrecha es sumamente estrecha. Todas las uniones de las barreras son las más estrechas que existen, no son tan laxas como otras uniones, pero no deja pasar absolutamente nada esa unión estrecha,
Y es una unión muy importante porque además está reforzada por los pies perivasculares astrocitarios. Es decir, que no deja hueco. Uno pensaba antes que el pie perivascular era un solo piecito, que cada tanto apoyaba sobre la membrana basal, pero como ven ahí, no deja ningún hueco permeable el pie perivascular, que sí que es un refuerzo importante a lo largo de todo el capilar del sistema nervioso. Por eso son tan importantes las prolongaciones astrocitarias para formar la barrera hematoencefálica, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Entonces, dos componentes importantes de la barrera hematoencefálica cerebral. Primero, las uniones estrechas son sumamente estrechas y luego está plagado los capilares de pie perivasculares que generan un refuerzo con una, digamos, permeabilidad estrictamente baja, ¿sí? Uno dice, ¿pero puede pasar un virus? Sí, pero ¿saben lo que no pasa? No pasan los quimioterápicos. Quiere decir que muchas veces existen drogas que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que la necesitamos en el tratamiento de una epilepsia o el tratamiento de un tumor. Esas drogas tenemos que inyectarlas intratecales, quiere decir hacer una inyección intratecal para dentro, ¿sí?, atravesar, para que vaya al sistema nervioso. Eso lo hace gente experimentada, por supuesto que lo hace en quirófano, nosotros en horas, no se queda todo el día internado, pero la inyección intratecal existe y no la puede hacer cualquier enfermero. Vení que te pongo una inyección intratecal. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, tenemos virus que atraviesan la barrera hematoencefálica. Cuando ustedes estudiaron placenta en su momento, sabían que la placenta tiene una serie de sustancias que pueden atravesar la barrera y sustancias que no la pueden atravesar, y muchos transportadores. Bueno, acá pasa lo mismo, pero con la barrera hematoencefálica. Esto es para que vean que no es lo mismo una estructura normal o un capilar fenestrado con respecto a la impermeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Qué es edema cerebral? Bueno, el edema cerebral, como dice ahí, es acumulación de líquido dentro del tejido nervioso, quiere decir, o de los astrocitos. El edema puede ser dentro de las células, o sea, de los astrocitos o de las neuronas, y eso se llama edema citotóxico, dentro de la célula. Normalmente el edema citotóxico, como vamos a ver ahora, en los fenómenos de anoxia, tiene que ver con la alteración de la bomba de sodio y potasio. Porque normalmente las células, o sea una neurona o un astrocito, están librando siempre sodio al exterior para evitar que entre agua. Pero si la bomba de sodio y potasio no funciona, queda sodio intracelular, como hemos visto cuando vimos cambios celulares reversibles, ¿se acuerdan? Y el agua, hay un edema cerebral y el agua no puede salir. Eso, que la bomba de sodio y potasio no funcione en la neurona o en la vía, en los astrocitos fundamentalmente, es un fenómeno de anoxia o es un fenómeno de isquemia, es un fenómeno de que no hay oxígeno, porque si no hay oxígeno no funciona la mitocondria y no hay ATP, ya lo vimos. Aunque la neurona dice que no trabaja con las mitocondrias, pero sí trabaja de alguna manera haciendo una glucólisis en general aeróbica baja o anaeróbica, y la que hace mucha glucólisis anaeróbica es el astrocito que le brinda el lactato a la neurona. De alguna manera la neurona se oxigena para estar siempre alimentada, pero no trabaja demasiado, es el astrocito. Pero no obstante, sea en el astrocito o sea en las neuronas, ocurre este edema por falla en la bomba de sodio y potasio, porque no hay energía, no hay oxígeno, no hay ATP, y eso es muy común en fenómenos de anoxia o isquemia cerebral, o hipoflujo, como vimos antes, ¿se acuerdan? Entonces, uno de los edemas, entonces, ¿qué es el edema? Es aumento normal del líquido en el tejido cerebral, que genera, en general, agrandamiento difuso o focal de volumen dentro del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las alteraciones? Uno es el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. El otro es la pérdida de la homeostasis iónica y osmótica intra y extracelular, que es lo que le estamos diciendo. Es el edema citotóxico. El aumento de la permeabilidad de la barrera es porque hay daño de la barrera hematoencefálica y se llama edema vasogénico. El más frecuente de los tres, que vamos a ver el tercero ahora, que es el menos frecuente, es el vasogénico. El primero es la alteración de la barrera hematoencefálica. El segundo en frecuencia es el citotóxico, es el edema intracelular, o sea, de la glía, de los astrocitos o de las neuronas. ¿Se entiende acá? ¿Estoy diciendo? Vamos a ver las causas
causas de cada uno de ellos. Eso sí tienen que saber las causas. Y el exceso de líquido cefalorraquídeo es el menos frecuente. ¿Qué significa que tenga exceso de líquido cefalorraquídeo? No es una hidrocefalia, es un edema intraparenquimatoso. Quiere decir que sale líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos para trasudar hacia el tejido nervioso en forma intersticial. La salida, pues, es un edema hidrostático, edema intersticial. La salida del líquido cefalorraquídeo no es normal, pero tampoco es frecuente, por suerte, ¿sí? Los de peor pronóstico son, y lo que hay que tratar es que se vea radiológicamente, para el entendido en imágenes, es el edema vasogénico y el edema citotóxico, ¿sí? Y las complicaciones más frecuentes que generan estos edemas son los traumas, los traumatismos, los infartos cerebrales, la isquemia, la hemorragia cerebral, los abscesos, las inflamaciones, los tumores, en general casi todas las patologías, algunas que vimos y otras que no vimos. Entonces, 3 tipos de edemas que tienen que saber por lo menos, así como vimos generalidades de la hernia o de la hipertensión endocraniana, tienen que saber qué tipos de edemas son: vasogénico, citotóxico e intersticial. La intersticial del líquido cefalorraquídeo sobre el parénquima es el más raro de todos. Citotóxico bastante frecuente, tiene que ver con isquemia y anoxia, generalmente de los astrocitos y de la neurona. Y vasogénico, uno de los más frecuentes por alteración o destrucción de la barrera hematoencefálica. Y es extracelular el edema, obviamente, que es entre las neuronas y las células gliales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces tienen que saber lo básico. Y este esquemita, que yo se lo había sacado de otro PowerPoint, me gustaba porque decía que es el más común, que puede ser generalizado focal, depende de la patología que lo origine, y que lo que ocurre es que hay ruptura de las uniones estrechas de las células endoteliales, y si se rompen las uniones estrechas hay aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué sale del vaso? Y bueno, sale lo que tiene que salir. Sale plasma con proteína. Y uno dice, ¿y es un exudado? Bueno, depende si hay una inflamación o no. Si hay una inflamación salen los neutrófilos. Si se rompe, a veces primero sale plasma y proteína. ¿Sí? Que eso define un exudado, pero sin neutrófilos. Sale plasma y proteínas plasmáticas, que eso va a influenciar. O sea, tampoco salen todos los glóbulos rojos y va porque si no sería una ruptura vascular. Estamos hablando de la ruptura de las uniones estrechas, estamos hablando de un edema. El edema significa que hay líquido, pero no hay glóbulos rojos todavía, ¿sí? Que hay líquido. Porque son tan estrechas las uniones que se rompen parcialmente y ocurre entonces aumento de la permeabilidad. Entonces, el espacio extracelular, que es lo que están viendo ustedes acá, va a haber generalmente edema. Ese edema va a involucrar entonces un líquido entre medio de los astrocitos y entre medio de las neuronas, que va a separar la comunicación que tenga la neurona con el astrocito y la neurona con la neurona. Es decir, que se pueden distanciar las sinapsis, se pueden alterar las sinapsis, y los astrocitos que controlan todos los procesos neuronales también están alterando todo el circuito arquitectural funcional del tejido nervioso. Después tenemos el edema citotóxico, que es aquel edema intracelular, tanto de la glía como de la neurona. Miren ahí del vaso sanguíneo, las arteriolas y los astrocitos hinchados. Los ven ahí en el dibujo, pero también son las neuronas las que están hinchadas. Y ese edema es la alteración de la homeostasis de la membrana plasmática del astrocito y de la neurona. De tal manera, como recién les dije, si se altera la bomba o se daña sodio-potasio por déficit de ATP o de oxígeno, lo que va a generar es un aumento del agua intracelular, porque el sodio no va a ser expulsado y va, a través de la ósmosis, el soluto va a traer agua. El agua va a invadir el espacio intracelular, las neuronas se hinchan, la glía se hincha, y otra célula que se hincha mucho es el endotelio vascular. Que sí que no va a cumplir con las funciones que debe. El tejido nervioso se encuentra esponjoso. ¿Y a quiénes comprime? Bueno, puede comprimir a otras, depende si focal o generalizado, y puede disminuir las circunvoluciones. ¿Se acuerdan? En realidad se hinchan los surcos, disminuye los surcos porque se hincha el tejido nervioso de las circunvoluciones. Y afecta la sustancia gris y la sustancia blanca, generalmente el vasogénico más la sustancia blanca. Y el citotóxico, tanto la gris como la blanca. Y acá vemos un vaso normal, con sus uniones estrechas, un capilar, con los pies perivasculares,
En el edema vasogénico vemos que hay un aumento de la permeabilidad vascular porque hay disrupción de las uniones estrechas y se abren más, hay fuga de plasma y de proteínas plasmáticas hacia el intersticio del parénquima, y en el edema, que sería citotóxico por un déficit de oxígeno o de energético, lo que ocurre es que los solutos de la célula, tanto de la glía, del endotelio como de la neurona, traen agua y entonces por este déficit no se puede expulsar el sodio. Tienen un edema generalizado en los tres tipos celulares, la célula de la glía, el endotelial y la célula neuronal. Y el último edema que vamos a ver que no es muy frecuente se llama edema hidrostático o intersticial, que es la salida del líquido cefalorraquídeo a la sustancia blanca, porque estamos hablando de los hemisferios cerebrales, y en los hemisferios cerebrales todos los ventrículos están rodeados de sustancia blanca. Entonces la salida del líquido cefalorraquídeo hacia la sustancia blanca. Es el menos frecuente, ¿sí? Es la salida del líquido transependimarios, entre medio de las células ependimarias, que también tienen uniones estrechas entre sí. Generalmente ocurre, o lo que produce, es una hidrocefalia obstructiva crónica, y esa hidrocefalia obstructiva crónica impide que el líquido cefalorraquídeo pueda transitar y ser reabsorbido. Entonces la gran cantidad presiona contra las uniones estrechas de las uniones ependimarias y trasuda el líquido sobre la sustancia blanca adyacente al ventrículo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es este tipo de edema. La causa de este tipo de edema más común es la hidrocefalia obstructiva crónica. Entonces, hay fuga transependimaria de este líquido al espacio extracelular, que generalmente es la sustancia blanca. Entonces volvemos. El vasogénico se veía más en la sustancia blanca, el citotóxico serían las dos sustancias, gris y blanca, y el hidrostático más en la sustancia blanca, que es lo que estamos viendo. Y ahí tienen el resumen, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ver la patología que pueda generar un edema vasogénico, ruptura de la barrera hematoencefálica, es la patogénesis, y aumenta la permeabilidad del capilar. Se hincha entonces las células en el edema citotóxico, cuya alteración es la alteración de la bomba de sodio-potasio, y en el intersticial, fuga de líquido cefalorraquídeo por presión en las hidrocefalias crónicas obstructivas. El líquido que compone el edema vasogénico, que sale de los vasos, es plasma rico en proteínas. El citotóxico es agua y sodio, sin proteínas. Y el líquido intersticial es el líquido cefalorraquídeo, que normalmente es pobre en proteínas. Entonces uno tiene que fijarse qué es lo que estoy viendo o qué es lo que está saliendo. ¿Cuál es el espacio que se afecta? Extracelular el vasogénico, claramente. Intracelular, neurona, glía y endotelio. Y extracelular el del líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? La localización, sustancia blanca, gris y blanca, sustancia blanca pero periventricular. Lo hemos visto recién, eso. En cuanto a la barrera hematoencefálica, en el primero está dañada, en el segundo está intacta, en el citotóxico, y en la tercera también, en el edema de tipo intersticial. Y bueno, después si es efectivo los esteroides, bueno, sí, esto si quieren hacer un tratamiento. ¿Es efectivo los corticoides en un edema vasogénico? Es efectivo porque baja la inflamación a nivel de los vasos, pero no tiene efecto porque no están afectados los vasos en el edema citotóxico y el intersticial. Pero eso lo verán en la fisiopatología o en la farmacología del tratamiento de estos edemas. Y las causas, fíjense, son tumores, infartos, trauma, ¿sí? Isquemia, anoxia, en este caso porque está relacionado con la alteración de la barrera de la bomba de sodio y potasio, y la hidrocefalia obstructiva crónica en el tercero. Este cuadrito no tiene desperdicio a la hora de resumir los tres tipos de edema. ¿Está claro? Así que pueden leer del cuadrito y están súper completos. Muy bien, y estas son imágenes con edema vasogénico, ¿sí? Edema citotóxico. Miren la diferencia. Cuando el edema vasogénico en realidad es un edema de, como dijimos antes, de tipo de qué sustancia, de la sustancia más bien blanca. Y es un edema que no ocupa las células. Fíjense que las células prácticamente no están, no se ven blanquecinas, porque se ven llenas de líquido. Y acá se ve todas las células, miren qué hinchado que está el parénquima. Porque todas las células de la glía, del endotelio, están prácticamente hinchadas y desdibujan lo que son, o sea, hinchan las circunvoluciones y desdibujan los surcos, disminuyen los surcos.
Y acá vemos un edema cerebral, que en este caso también es vasogénico, pero localizado. Y acá vemos un citotóxico que, bueno, también es localizado. ¿Lo ven acá? Localizado a este sector. Bueno, acá vemos un edema intersticial, salida del líquido cefalorraquídeo. Acá la vemos con contraste, la radiología y el líquido cefalorraquídeo está acá. ¿Lo ven acá? En las puntitas. ¿Qué es lo que afecta a la sustancia blanca pero periventricular, al lado de los ventrículos? Porque como que empuja por obstrucción crónica el líquido hacia afuera, irrumpiendo sobre las uniones intercelulares del epitelio o del glioepitelio ependimario. Bueno, macroscópicamente, ¿cómo vemos el edema cerebral? Es una de las tantas cosas que vimos cuando estudiamos edema en trastornos hemodinámicos. Uno de los órganos que habíamos visto era el edema cerebral macroscópicamente. Y decimos, un cerebro grande, o por lo menos voluminoso y pesado, circunvoluciones anchas y aplanadas, surcos estrechos y superficiales, sustancia blanca que es blandita y amarillenta, y compresión y desplazamiento de los ventrículos hacia adentro. Y acá lo vemos apelmazado, aplanado, los surcos, y ven como que las circunvoluciones y los surcos están como desaparecidos prácticamente, porque hay un edema acá de todo el parénquima. Acá vemos lo mismo en otra imagen. Acá vemos bien que los surcos están bien, el tejido aplanado y los surcos están bien pequeños. Acá vemos entonces un edema cerebral, cómo se desvía a veces la masa de la línea media hacia los ventrículos, no comprime. Este edema debe ser, más que vasogénico, debe ser citotóxico por el aspecto, ¿no es cierto? Y los hallazgos citopatológicos histológicos del edema cerebral los cambios microscópicos son difíciles de ver. A ver, yo digo que a veces cuando hago un corte histológico de un cerebro que me mandan por un tumor, digo que tiene edema cerebral, porque veo un espacio claro histológico. Pero también puede ser un fenómeno de alteración del corte histológico, porque el tejido se separa. Es muy difícil de ver. Pero hay aumento de espacios pericapilares, a veces, hinchamiento de las vainas de mielina, eso no lo veo ni loco. Vacuolización de la sustancia gris y blanca como vacuolas alrededor de las células, y el edema citotóxico es más frecuente en las regiones debajo de la pía o perineuronal, pero es difícil. La verdad, si yo te dijera que esto es un cerebro normal y esto es un cerebro edematoso, bueno, por ahí sí lo creo por este aspecto alrededor de los vasos. ¿Lo ven acá? Porque además hay una gliosis reactiva acá. Veo que hay un aumento del número de núcleos cerca de este vaso, acá debe haber un... Y este edema, como no está cerca de las células, aparentemente puede ser vasogénico, porque es un edema que sale de los vasos probablemente porque está alterando acá la barrera, probablemente. Y acá tenemos un edema en los espacios de Virchow-Robin. ¿Ven el espacio de Virchow-Robin donde circula el líquido cefalorraquídeo, que dijimos que era el único lugar donde todavía se metía algunos vasos? Y acá ven que el edema es este líquido rosado que está como separando el vaso demasiado del parénquima. Esto sería la sustancia blanca. Y ustedes ven que esta es normal, la sustancia blanca. Estos son oligodendrocitos y astrocitos y microglía. Y son fibrilar. Pero ven que acá está como separada. Y además ven que tienen astrocitos reactivos. Porque ¿cuáles son los astrocitos reactivos? Son estos que son así hipertróficos. ¿Lo ven acá, grandotes? Y este es otro. Y este espacio blanco entre célula y célula habla de que hay un edema de la sustancia blanca, pero son cambios sutiles. Hay que interpretarlo en ese contexto, ¿no es cierto? Acá vemos la alteración de la mielina. Si uno podría ver, ¿por qué? No es una técnica de mielina, entonces si yo quiero ver que las fibras mielinizadas de la sustancia blanca tienen edema, me está separando la mielina, el problema está que si yo separo la mielina, el impulso nervioso no va a ser tan veloz como habitualmente es, entonces puedo enlentecer diferentes territorios funcionales. Y acá lo que se ve es que ustedes ven acá los oligodendrocitos con las fibras en la zona normal, y en la patológica ven que hay un edema entre los oligodendrocitos y las fibras acá. Estas son fibras mielinizadas por hematoxina y eosina, y estos son nódulos de Ranvier, estos segmentos chiquititos ahí, nódulos Ranvier. Quiere decir que hay un edema que me está separando parte de la mielina. Lo tengo que confirmar, pero clínicamente, si yo veo este paciente falleció, en una autopsia yo puedo decir que esos son fenómenos de edema de la sustancia blanca. Y acá tenemos claramente un edema cerebral perivascular, pero fíjense que es exógeno, es vasogénico,
y lo vemos bien afuera del vaso y en relación con el parénquima. Bien, ese edema puede ser vasogénico. A mayor aumento el edema de las células, más bien citotóxico, uno lo puede ver alrededor de las células, pero es muy sutil, es difícil ver si estas vacuolas son edematosas. Acá están las neuronas normales y acá están más edematoso el tejido, acá está horrible, realmente no se reconoce ninguna neurona. Y bueno, ya hablamos de que el edema cerebral y toda la masa ocupante de que los ACV y que las hemorragias, todas las causas, generalmente pueden aumentar el contenido de agua del cerebro, que interfiere, como dijimos antes, contra la función de las neuronas y astrocitos, que eso puede generar el edema, igual que la hemorragia, hipertensión endocraniana y compensatoria en un momento y descompensada en otro momento, que puede llegar a la herniación, fallo y muerte del paciente. Y por último vamos a hablar, antes de ir al práctico, hoy de hidrocefalia. Bueno, ¿qué es la hidrocefalia? Primero tenemos que hablar del líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que sostiene al sistema nervioso, lo mantiene en flotación, no es que lo nutre exactamente, y que el contenido del líquido cefalorraquídeo, o sea, modula al sistema nervioso y lo separa de las estructuras más rígidas. El líquido cefalorraquídeo está formado por agua, por glucosa, por proteínas, por algunos linfocitos y escasas proteínas. El líquido cefalorraquídeo circula y tiene, primero, ¿quién lo sintetiza? ¿Y cuánto se sintetiza? Más o menos hay alrededor de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo que se va renovando 4 o 5 veces por día permanentemente. Algunos autores dicen que hay un poco más, pero más o menos sería esa la cantidad, acá lo tienen. Por ahí lo tienen en algún lado, que tiene una presión, ya que ese líquido circula, tiene una presión. Que así como se secreta el líquido cefalorraquídeo, las estructuras que lo secretan en un 90% son los plexos coroideos. Los plexos coroideos están ubicados en los ventrículos laterales, tercer ventrículo y techo del cuarto ventrículo. Los plexos coroideos, que saben lo que es, desde el punto de vista histológico, tienen capilares fenestrados y saben que a través del ultrafiltrado del plasma sanguíneo forman líquido cefalorraquídeo. Ese líquido circula dentro de los ventrículos en forma como, digamos, manteniendo el cerebro en flotación, ¿no? Como si el cerebro fuese un queso gruyère, ¿sí? Como si yo mantuviese al queso gruyère dentro de los orificios de los agujeros del queso líquido. Entonces lo mantengo en flotación, líquido dentro y líquido por fuera. Por fuera se le pasa subaracnoideo, por supuesto que lo mantiene en flotación. ¿Se entiende hasta acá? En la médula espinal está el conducto del epéndimo y el espacio subaracnoideo que mantiene también la médula espinal en su lugar. El líquido cefalorraquídeo dice que aproximadamente la tasa de producción son 700 mililitros por día, para recordar un valor. Y algunos autores dicen que va desde 140 hasta 270 mililitros. Normalmente es el líquido que se distribuye y que se va renovando periódicamente. Lo producen los plexos coroideos en esas localizaciones. Generalmente comienza y es impulsado por las cilias del río epitelio de los ventrículos en su recorrido, en su desplazamiento. Este líquido va desde los ventrículos laterales por el agujero de Monro. El agujero de Monro va hacia el acueducto de Silvio, y del acueducto de Silvio, que está en el mesencéfalo, va hacia el cuarto ventrículo. Y del cuarto ventrículo se sigue produciendo más por los plexos del cuarto ventrículo y va por los agujeros de Luschka y Magendie hacia el espacio subaracnoideo. De ahí va la médula espinal y ahí va a la parte de la convexidad craneana. Y ahí se reabsorbe en la zona del seno sagital porque el epitelio del aracnoides, ¿sí?, se fusiona con el endotelio de los senos venosos subdurales. Así, ese epitelio forma lo que se llama granulaciones de Paccioni o vellosidades aracnoideas, que no están siempre abiertas, sino que están reguladas por células adventiciales que lo que hacen es cerrar y abrir como una válvula. Es decir, que hay una especie de control en lo que se reabsorbe y lo que secreta, ¿verdad? De esta manera nosotros tenemos entonces el líquido cefalorraquídeo que lo vemos a ver circular desde el tercer ventrículo por el agujero de Monro, desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo, por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo por los agujeros de Luschka y Magendie. Aquí lo vamos a ver circular por el espacio subaracnoideo, o sea, empezó acá, siguió por el tercero, por acá,
se desplazó por el acueducto de Silvio, se fue al cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo lo rodeó al cerebelo, de allí salió por los agujeros de Luzca y Mayendi y se fue al espacio subaracnoideo hacia abajo, obviamente dentro del canal medular y hacia el espacio subaracnoideo, y se rodea toda la convexidad hasta llegar al seno sagital superior, en las llamadas velocidades aracnoideas. El recorrido normal que tiene esta cantidad que se produce y se reabsorbe ahí a la sangre nuevamente. El líquido, si se acumula en forma excesiva, produce un proceso denominado hidrocefalia, o sea, aumento del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias o cuáles son las causas de hidrocefalia? Hay 3 causas de hidrocefalia: el aumento de la producción, la disminución en la reabsorción y la obstrucción a la circulación. Entonces, aumento de la producción, quiere decir que tengo un tumor, que puede ser benigno o maligno de los plexos coroideos. Realmente es benigno, se llama papiloma de los plexos coroideos. Está funcionando y está segregando mucha cantidad de líquido cefalorraquídeo. No es habitual, es de los menos frecuentes. Y realmente se ven adultos jóvenes. Supóngase que yo no tengo un tumor, pero que tengo una obstrucción a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Esto es más frecuente aún, porque cualquier hemorragia subaracnoidea puede generar fibrosis después, reparativa, después de la hemorragia. Y esa fibrosis, mientras dure la hemorragia y se reabsorbe lentamente el coágulo, puede generar impedimento en la reabsorción en toda la convexidad del seno sagital o parcialmente. ¿Se entiende? Y la otra es la causa obstructiva, la que estamos diciendo, la disminución de la reabsorción, que muchas veces va de la mano con la causa obstructiva, a veces no, a veces hay una disminución de la reabsorción porque hay una obstrucción a nivel de las relaciones que es más difícil, o una alteración. Pero generalmente tiene que ver con las causas obstructivas. En los niños son muy comunes las malformaciones, las estrecheces de los acueductos, de causa obstructiva generalmente. Es muy común que nacen ya con acueductos obstructivos. Este cuadro es igual que el cuadro del edema cerebral. Lo tienen que visualizar lo mejor posible porque está resumido lo que es hidrocefalia. ¿Se entiende? Entonces, la hidrocefalia se clasifica en obstructiva y no obstructiva, fuera de cuáles son las causales que produce hidrocefalia. En el caso de la hidrocefalia obstructiva, puede ser comunicante o no comunicante. La hidrocefalia no comunicante es más frecuente en los niños, es aquella que no comunica con el espacio subaracnoideo. Es decir, que no es una hidrocefalia total, sino que es una hidrocefalia a nivel de los ventrículos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ustedes tienen causa de obstrucción no comunicante. Por ejemplo, estrechez del agujero de Monro o quistes congénitos del agujero de Monro. Entonces, si hay un quiste, impide que el líquido cefalorraquídeo pase desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Pero producirse va a producir. ¿Qué va a hacer el líquido cefalorraquídeo? Va a comprimir la corteza, primero la sustancia blanca y después la corteza cerebral. Entonces, ¿qué va a tener este niño cuando nace? Una hidrocefalia congénita, con un perímetro cefálico aumentadísimo. Muchas veces dice, qué cabezón que es tu hijo. Sí, es cierto que el perímetro cefálico de los niños es más grande que el perímetro a veces de la cintura pélvica, pero cuando nace con hidrocefalia son chiquitos con realmente muy agrandados, porque como dijimos antes, las suturas no están consolidadas y entonces el líquido puede expandir más el perímetro craneano sin lesionar tanto el sistema nervioso. Otra de las causas es un tumor, generalmente 5 o 6 años de edad, en los chicos chiquititos hay un tumor a veces de la línea media o del tercer ventrículo, que puede ser un tumor de bajo grado, un glioma. La mayoría de los tumores en los adultos son glioma, la mayoría de los tumores en los niños son del tejido neuronal, pero en los chicos hay un grupo de chicos de tumores de bajo grado que están en la línea media, en el nervio óptico o en el cuerpo calloso, que son generalmente tumores de bajo grado que llaman gliomas de bajo grado, ¿sí? Y que son bastante circunscriptos y que si bien el acceso quirúrgico no es muy interesante en esa zona, se reseca parte del tumor sin alterar núcleos importantes y el resto parece ser que se van muriendo por apoptosis las células con la quimioterapia y los chicos tienen muy buena evolución, los niños. Puede quedar algunas secuelas, pero tienen muy buena evolución. Acueducto de Silvio, nació con una estenosis del acueducto de Silvio. Estenosis quiere decir disminución de la luz.
También puede ser por una gliosis reactiva de un tumor en un adulto o una herniación. O también lo mismo puede ocurrir con los agujeros de Luschka-Magendie. Malformación, por ejemplo, en estos casos de Luschka-Magendie de Arnold-Chiari o Dandy Walker, y meningitis crónicas, hemorragias subaracnoideas, tumores del cuarto ventrículo. La comunicante que se ve más, digamos, en todo el recorrido es la obstrucción más que nada extraventricular del espacio subaracnoideo. Ahí sí podemos ver fibrosis de este espacio por un hematoma que se reabsorbió y quedó la fibrosis, por una fractura de cráneo. En general son más que nada de las hemorragias que hemos visto, subdural, subaracnoidea, más que nada porque la epidural está muy lejos, es más difícil, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir. Y la no obstructiva es aquella donde hay una hipersecreción de líquido cefalorraquídeo por ejemplo, el tumor que les decía antes, el papiloma del plexo coroideo. Papiloma, cuando veamos tumores, ya en las próximas charlas, no en la que viene sino en la última, vamos a ver que el sufijo oma, en lo que se llama, en este tumor en particular, es un aumento del tejido de los plexos coroideos en forma neoplástica, pero que no invade otras estructuras, se queda en el lugar, pero funcionalmente puede ser muy funcionante. Entonces, si secreta mucho líquido cefalorraquídeo, nos va a dar una hidrocefalia no obstructiva y una hidrocefalia que ocupa todos los espacios, porque aumenta el líquido por producción. Aunque yo pueda tener una reabsorción, no aumenta la reabsorción significativamente como la producción. Y por último, el defecto de la reabsorción puede ser la oclusión del seno venoso por una trombosis vascular. No se olvide que puede ocurrir esto y que es muy frecuente. Un daño en las granulaciones por hemorragia o meningitis, ese es otro problema. Y la última hidrocefalia que quería referirle es lo que se llama ex vacuo. Cuando yo la tomo en los exámenes, nadie sabe lo que es, pero como este examen es posterior oral en el escrito, recuerden la hidrocefalia ex vacuo, que es por atrofia del tejido nervioso. ¿Cuáles son las dos causales que se pueden decir? Las causales, pasó muy rápido. Los causales del tejido nervioso de atrofia en el envejecimiento, por ejemplo, durante la senectud, se atrofia el tejido, en la demencia senil y en la demencia de tipo Alzheimer, es donde más atrofia cerebral hay. Entonces, ¿cómo va a aparecer? ¿Cómo vamos a ver ahora la hidrocefalia? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de hidrocefalia? Y las lesiones clínicamente dependen de la edad. En general, si los chicos no tienen las suturas totalmente convalidadas, se puede haber un agrandamiento y puede tener el perímetro cefálico aumentado, ¿sí? Pero puede tener hipertensión endocraneal si se cierra prematuramente o después del cierre. El deterioro cognitivo, la hipertensión endocraneana, parálisis espástica o pérdida de la función vesical en la zona periférica inferior puede ser una de las tantas complicaciones de la hipertensión, de la hidrocefalia. ¿Y qué vamos a ver anatomopatológicamente? Depende en general si es comunicante o no comunicante, pero generalmente en la no comunicante vemos ventrículos agrandados, las meninges están normales, puede ser que haya una lesión del epéndimo. ¿Se acuerdan cuando vimos lesiones generales del epéndimo, que no vimos casi nada? Pero la ependimitis granular era una pérdida del epitelio ependimario y una gliosis reactiva subependimaria. Eso puede verse por lesión constante y del líquido cefalorraquídeo. Edema transependimario, porque estamos hablando de una hipertensión, de un aumento del líquido cefalorraquídeo, el edema hidrostático, que dijimos que se veía en la sustancia blanca, ¿no es cierto? Y ahí vemos, fíjense, los ventrículos, como vemos en esta resonancia, vemos un aumento y una compresión del tejido nervioso por expensas de un aumento de una hidrocefalia que es obstructiva y que aparentemente es no comunicante, no lo sé, pero parece ser obstructiva, ¿ven? Cómo se agrandan los ventrículos. Y acá lo vemos en la misma, pero el paciente no lo pudo contar, y lo vemos la hidrocefalia en un ventrículo normal y en digamos, cómo comprime la sustancia blanca y con el tiempo va a comprimir la sustancia gris. Pero fíjense que acá ya con esta hidrocefalia no hay ni siquiera posibilidades, casi, porque no hay ruptura, porque el líquido contiene, pero no hay posibilidad de herniaciones en este caso, digamos. ¿Se ve ahí o no cómo comprime la hidrocefalia? Pero los chicos cuando nacen pueden nacer así, prematuros, con perímetro cefálico agrandado
¿qué se les hace a estos niños? Y lo que tienen ahí, ven ahí el botoncito ese amarillo que tiene ahí, se llama derivación ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Se pone una cánula, un catéter, bien limpio, por supuesto, no tiene que estar contaminado. A veces lo tienen por muchos meses o muchos años, el catéter se contamina. Hay un estáfilo, hay que hacer en el laboratorio, cambiar el catéter, eso se hace en quirófano. Se le pone un catéter y ventricular, se le mete en el ventrículo con en resonancia, se ve eso, se hace un tajito, se mete dentro del ventrículo y el catéter encaja perfecto dentro del ventrículo y el líquido cefalorraquídeo va goteando por ese catéter regulado, obviamente, no voy a abrir el chorro todo el tiempo, hacia la aurícula derecha, ventrículo atrial se llama, aurícula derecha porque es la zona de sangre carboxigenada, y a veces no se puede colocar en la aurícula derecha y se coloca en el peritoneo. Entonces se abre el peritoneo y se reabsorbe a nivel del mesotelio. Es muy común, se llama válvula de derivación, ventrículo atrial o ventrículo peritoneal. Es muy común cuando los chicos nacen con esta hidrocefalia. Esto es peligroso, los chicos tienen hipertensión endocraniana a la larga y deterioros importantes del tejido nervioso porque seguro que la van a tener. Pero bueno, si nace con esto, lo primero, miren cómo están los ojos en este niñito porque está comprimiendo el centro oftálmico y entonces tiene un exoftalmos. Acá lo pueden ver, fíjense cómo pueden ver la hidrocefalia, miren cómo puede quedar la hidrocefalia a largo plazo. Esto es el tejido nervioso, esto es lo que eran los 1500 gramos que quedó nada por la compresión masiva de la hidrocefalia de largo plazo, hidrocefalia crónica. Y acá ven la misma imagen de lo que queda del tejido nervioso, todo líquido, en esta resonancia. Y acá ven cómo queda desde afuera este mismo tejido que lo vemos desde adentro. Si lo pinchamos y sale, queda todo, ahí sí, se hernia el tejido hacia adentro y cae. Así que bueno, esto no tiene posibilidad de vida, es un chico macerado, que nació con, fíjense lo que tiene también, lisencefalia, tienen un montón de cosas. Miren cómo está la hidrocefalia con lisencefalia, es un chico prematuro. ¿Ven que no tiene ni siquiera circunvoluciones? Esto es una lisencefalia, que dice que es un chico prematuro con hidrocefalia congénita que produjo la muerte. Bueno, acá tenemos una hidrocefalia, ¿por qué? Porque hay un tumor. ¿Y este tumor es obstructiva o no, esta hidrocefalia? No, porque el tumor lo que está haciendo, está produciendo mucho líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué creo que es un tumor? Primero que es una proliferación extraña dentro del ventrículo, ¿sí? Sólida, maciza. Segundo, que seguramente esto me va a dar una hidrocefalia que ven que está agrandado, los ventrículos ahí laterales. Entonces yo estoy viendo que hay un tumor que se llama papiloma de los plexos coroideos. Una pregunta. Sí. ¿Podría ser que también haya edema? Sí. Sí hay edema cerebral citotóxico, ¿sí? Puede haber edema, depende de la lesión. Parece citotóxico, porque ves que es un edema masivo. Muy bien, eso lo podés ver. Acá hay un edema ¿de qué tipo? Acá. Mirá, vos fíjate que hay aumento. Esta está con contraste, es una resonancia con contraste. Vos fíjate que hay aumento, se ve el parénquima nervioso, se ve dilatación de los ventrículos, pero ese refuerzo pálido, blanquecino que se ve afuera, ¿qué edema es? No. Que es el hidrocefalorraquídeo, hidrostático o intersticial. ¿Ven el edema? O sea que ya con una placa ustedes hoy, además de ver hidrocefalia, pueden ver que es un edema intersticial o hidrostático. ¿Sí? ¿Se entiende? No se pueden interpretar todas las lesiones, tampoco yo soy experta en imágenes, pero bueno, algunas las podemos interpretar. Esta lesión es una imagen que es una estrechez del acueducto de Silvio, en el mesencéfalo. Claramente se ve un acueducto con una pérdida del epitelio, del lío epitelio o adelgazamiento, pequeño el acueducto, para lo que siempre es pequeño el acueducto de Silvio, pero acá es más pequeño de lo habitual, porque produjo esta estrechez y esta hidrocefalia obstructiva. Acá también lo mismo, a veces son pequeñitos y son varias las luces, pero no una luz continua, porque no se ha canalizado debidamente durante el desarrollo embrionario. Y acá vemos entonces una hidrocefalia ex vacuo, que es la última que les muestro. La hidrocefalia ex vacuo es por atrofia cerebral o por Alzheimer. Fíjense que yo el tejido nervioso veo que está atrófico. ¿Por qué veo en esa resonancia que está atrófico el tejido nervioso en la placa? Porque veo los surcos muy anchos y el tejido, las circunvoluciones en realidad son más chiquitas. Eso lo vimos cuando vimos atrofia, ¿se acuerdan del caso de atrofia? Y
y se llama ex vacuo. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la hidrocefalia, que quería llegar y que muchas veces esto es lo mismo, uno normal, contra una ex vacuo de una corea de Huntington, que son enfermedades neurodegenerativas. Se ponen muchas neuronas de distintos territorios, realmente motores, en lo que se llama área central del sistema nervioso motora, y lo que ocurre es que el parénquima nervioso tiene zonas de atrofia cerebral, si ustedes lo ven en la periferia, pero lo que ven es un aumento del líquido cefalorraquídeo. Miren el tálamo donde está desplazado, fíjense la cápsula interna, el tálamo, de este lado se ven normal y de este lado se ven que están desplazados hacia abajo por la hidrocefalia que tiene el paciente. Acá. ¿Lo ven acá? ¿Lo ven acá? Muy bien. Quiere decir que estas son hidrocefalias del Alzheimer, son hidrocefalias, ven, el cerebro de normal y el cerebro de un Alzheimer con atrofia, y la hidrocefalia ex vacuo que se produce en el Alzheimer. Y bueno, ahí tienen la válvula de elevación ventrículo atrial en estos niños donde se evacúa la hidrocefalia, o ventrículo peritoneal. Ven que uno es a la aurícula derecha y el otro es al peritoneo. Se tienen que cambiar, muchas veces va del tercer ventrículo, generalmente que es la zona donde más se produce el líquido, en adelante, y son las técnicas quirúrgicas, cómo se hacen las derivaciones de estas cánulas. Hay que protegerlos porque esta es una zona de infección, donde ustedes abren el cráneo y hacen una craneotomía, es una zona de infección, olvídenlo. Ahí está el estafilococo, por más que rasuren, después crece el pelo, esto se infecta, los chicos juegan, se rascan la cabeza, les molesta el caño, eso que es duro porque no es una cosa muy blanda. Entonces es peligroso, los chicos son chiquitos y pasan años que tienen a veces este aparato porque no lo pueden operar o quieren ver cómo resuelve el paciente, dependiendo de la patología, por supuesto. Y bueno, estas son las, agradecemos a los doctores que me escribieron. Chicos, hoy fue corta, pero bueno, no, por eso fue menos importante. Ustedes tienen que recordar las características de lo que es la hipertensión endocraniana, de las hernias en general. Estamos hablando de un tema general porque hay una fisiopatología que ustedes tienen en el texto, leanla, lo que es excitotoxicidad, y la vamos a ver cuando hagamos el repaso del cuestionario, porque ahí dice, explique excitotoxicidad y alteración de la barrera, que eso es lo que es la patogenia de la anoxia cerebral, que es más fisiopatológica, pero viene bien para saber la isquemia. Así que nos tomamos un recreíto, 15 minutitos, yo tomo un café, voy a bañar, me fui todo bien, y bueno, y nos vamos a el práctico. Hoy